Hola, bienvenido nuevamente a Vida Homeschool. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Hoy te voy a mostrar en detalle nuestro portafolio. Este portafolio o evidencias lo hemos diseñado especialmente para ti acá en Vida Homeschool. Así que hoy te voy a mostrar página por página cómo lo puedes llenar y también te voy a dar algunas ideas para que puedas hacer tu portafolio o evidencia. Como sabes, en Vida Homeschool hemos diseñado este portafolio o evidencia especialmente para ti. Puedes adquirirlo gratuitamente, pero por tiempo limitado, en el link que vas a encontrar en la descripción de este video. Cuando haces tu portafolio tienes diferentes opciones, como por ejemplo puedes utilizar folders normales o puedes hacer algún tipo de sobre con algún material resistente, o puedes utilizar este tipo de folder que es muchísimo más resistente, que es también conocido como cartapacio o como binder. Estos son de 3 anillos y tienen la opción de poder colocar muchísimos más materiales acá. Este, por ejemplo, tiene un grosor de 2 pulgadas y lo puedes utilizar para colocar todo el material y de último todos el material extra o las evidencias extras que vas a estar colocando. Nosotros vamos a estar usando en esta ocasión este, que es un binder diferente, que es mucho más delgado, es de 1 pulgada, y vamos a estar utilizando también este tipo de separadores de materias, y también vamos a estar utilizando estas como fundas de plástico que son protectores para hojas de papel, y esto vamos a estar utilizando para poder llevar a cabo nuestro portafolio utilizando nuestro diseño de portafolio de Vida Homeschool. La primera hoja de nuestro portafolio es obviamente la carátula. Te puedo aconsejar que hagas 2 cosas. Lo primero es, puedes imprimir solamente una hoja y puedes colocarla acá en el frente. Ya ves que estos folders o cartapacios tienen acá una funda para que tú puedas colocar cosas al frente. Puedes colocar la hoja acá con el nombre y el grado de tu hijo para que sea más fácil identificarlo, y puedes imprimir otra hoja que va a ser la hoja que va a estar acá, otra carátula quiero decir, para que la puedas colocar acá al frente al inicio de todos los documentos que vas a incluir en tu portafolio. Así que esa es la opción. Puedes imprimir una solamente para este frente o puedes imprimir 2, que puede ser una para acá y otra para acá. La segunda hoja que vas a encontrar en nuestro portafolio de Vida Homeschool son las especificaciones, que simplemente es un resumen de qué es lo que vas a encontrar en este portafolio. Esta lista también te puede servir para ir colocando un cheque de que ya has hecho, digamos, el cuadro de asistencia, y vas marcando cada una de las formas que ya has ido llenando e incluyendo en tu portafolio. Ahora sí, ya vamos a poder utilizar nuestras formas para poder llenarlas de acuerdo a lo que hemos hecho en nuestro homeschool. Para esto yo te aconsejo que utilices este tipo de fundas plásticas en las que vas a poder colocar las hojas para poderlas proteger. Ahora, si no puedes usar estas fundas, puedes abrirle los hoyos a las hojas y poderlo colocar acá en este cartapacio. Como te das cuenta, yo tengo acá la hoja de asistencia y ya la he empezado a llenar. Para esto yo voy a utilizar, pues es mi gusto personal, pero si tú lo puedes hacer de alguna otra manera, está bien como tú decidas hacerlo. Yo he decidido de que para los días en los que hemos tenido escuela, voy a marcar esos días en color verde. Para los días en los que hemos tenido días festivos, voy a marcarlos en color amarillo. Y para los días en los que hemos tenido días libres por alguna razón, o no hemos tenido escuela, los voy a marcar con color rojo. Entonces, por ejemplo, se me olvidaba, y también voy a marcar con color azul el inicio y el final de nuestro año escolar acá en nuestra casa, en nuestro homeschool. Así que nosotros iniciamos el 31 de agosto y marqué todos los días en los que hemos estado haciendo escuela en color verde. Sin embargo, si te das cuenta, cuando recién empezamos nuestra escuela, tenemos esta parte acá donde no he tenido
asistencia. Y eso es porque lamentablemente estuvimos sufriendo varios incendios forestales acá y tuvimos que desalojar nuestra casa y tuvimos que ir a otro lugar para poder resguardarnos de estos incendios. Entonces, estos días en los que no estuvimos haciendo escuela, pues los voy a marcar en rojo para que la persona sepa. Lo que te recomiendo hacer es que si usas este tipo de técnica, que puedas tomar los marcadores o como tú le llames y puedas hacer aquí abajo una leyenda donde le pongas a la persona que va a estar revisando todo este material este tipo de colores y que tú le puedas escribir a la par qué es lo que corresponde a cada uno de estos colores. Por ejemplo, día de escuela. Puedes utilizar diferentes colores para poder llenar este cuadro de asistencia. Cuando tú termines de hacer este cuadro de asistencia, tú puedes colocarlo en estas hojas para que sea mucho más fácil para la persona el poder chequearlo. Y de esta manera tú puedes presentarlo de una manera un poco más profesional. Ya con todos los colores va a ser mucho más bonito el poderlo ver y va a ser mucho más fácil. También te aconsejo que si te es posible, tú coloques una hoja viendo hacia el frente y acá atrás tú vas a poder utilizar, en vez de que se vea el marcador, vas a poder utilizar la siguiente página, que en este caso es el de la currícula que has estado utilizando. Tú vas a poder tomar la hoja y colocarla acá atrás para que la persona pueda tener ambos lados información que es correspondiente a tu homeschool. La siguiente hoja que vamos a ver es el de currícula. Como te das cuenta, acá yo ya empecé a llenar un poco. Tiene el área para que tú puedas colocar la materia que vas a estar llenando. Y acá tengo una lista yo, por ejemplo, en lenguaje, cuáles son los libros o los diferentes materiales que yo utilizo para enseñarle a mi hija. En el caso de Essentials in Writing, es un libro. Entonces, simplemente voy a colocar un cheque en el área de libros. Night Zookeeper es una plataforma electrónica, por lo tanto voy a ir al área de plataforma electrónica y voy a dar un cheque allí. También tengo BrainQuest, que es un libro, y lo voy a colocar acá también. Si tienes alguna fuente de hojas de trabajo, para eso es esta casilla que está acá en naranja. Es para que tú puedas darle un cheque, que son hojas de trabajo que tú has descargado desde el internet. En el caso de matemática, yo manejo Jump Math y BrainQuest algunas veces para poder hacer cambio en el currículum. Y como ambos son libros, le voy a colocar cheque a ambos. Recuerda que esta hoja tú la puedes colocar acá para que podamos tener en los dos lados información y que puedas guardar un poco más de espacio acá en este cartapacio y que no sea un cartapacio demasiado grueso. Solamente quiero indicarte que en nuestro portafolio viene solamente una hoja de currícula para imprimir. Si tú necesitas, puedes imprimir más copias solamente de esta página para que tú puedas tener espacio para poder agregar otras materias y puedes colocar esta hoja acá. Después de nuestra currícula vas a tener la opción de llenar nuestro próximo formulario, que son los libros leídos durante todo el año. Acá puedes incluir el título del libro, el autor y también la fecha en que tu hijo o hija terminó de leer dicho libro. Como te das cuenta, yo acá tengo solamente 3 libros, pueden ser 3, uno por mes o los que hayas leído. Si necesitas imprimir más de estas hojas, puedes hacerlo al momento de seleccionarlas en tu impresora, así que puedes imprimir cuantas hojas necesites de estas y estas también las puedes colocar de este lado para que volvamos a tener un doble folio para que la persona que esté revisando tu portafolio pueda tener más información a la vista. Nuestro siguiente formulario es un formulario al respecto de los experimentos realizados. Recordemos de que experimentos no solamente tiene que ver
con ciencias naturales, sino que también puedes hacer experimentos utilizando matemática, puedes hacer experimentos utilizando cuestiones, temas de estudios sociales, en fin. Por lo tanto, nosotros hemos puesto acá el nombre del experimento, la opción del nombre del experimento para que tú lo escribas, también a qué materia corresponde y en qué fecha lo realizaste. Recuerda también que muchas veces estos experimentos que vas a incluir acá van a estar las fotografías al final del portafolio y por eso es indispensable que también recuerdes incluir todas estas fotos al final. Para nuestra siguiente forma o formulario, tú tienes que tener en cuenta cuáles son los viajes o excursiones que hayas realizado durante tu año escolar. Puedes incluir acá el lugar visitado y la fecha en que la visitaron y puedes incluir las fotografías al final del portafolio o si deseas puedes usar esto como una carátula y después acá puedes colocar todos los boletos de entrada o puedes colocar fotografías o puedes colocar panfletos o folletos que hayas obtenido de todos estos viajes o excursiones educativas. Esta hoja la puedes colocar ya sea acá y seguida por todo ese material que te acabo de mencionar o puedes colocarla acá y seguir llenando el portafolio. La próxima hoja es para que tú puedas tener un registro de cuáles son los premios obtenidos por tus hijos y también cuáles han sido sus participaciones especiales. Acá puedes incluir todos los premios y las participaciones que ellos han tenido en diferentes materias, en diferentes lugares, haya sido parte de tu homeschool o haya sido una clase extracurricular o en lo privado. Así que acá puedes colocar el nombre del premio, la organización o el establecimiento que se lo dio y en qué fecha lo recibió. De igual manera, si tus hijos participaron, no sé, en ferias de ciencia o en días de talento o diferentes actividades, tú puedes colocarlo en estas hojas acá, en estas líneas acá para que puedas tener el registro y también puedes colocar la organización o el establecimiento que fue el organizador y la fecha en que tu hijo o hija participó. Nuestra siguiente hoja tiene que ver con los temas cubiertos durante todo el año escolar. Te recuerdo que si necesitas otra hoja de estas, puedes imprimir varias al hacer la selección con tu impresora. Así que puedes imprimir varias hojas de estas para que tú puedas tener todos los temas. Acá pusimos el signo de número para que tú puedas poner el número de tu tema y que puedas colocar, por ejemplo, número 1, que sea fracciones, y que puedas colocar, por ejemplo, el número del subtema, que pueda ser 1.1 y puedas colocar suma de fracciones, ¿verdad? Esto lo puedes utilizar de esta manera para que sea un poco más sencillo de entender. Por eso fue que colocamos esta área de número acá, el tema o el subtema y la fecha en que fue cubierto este tema o subtema. Nuestro siguiente formulario en nuestro portafolio de Vida Homeschool son las pruebas o exámenes. Este es para tener un registro de cuáles pruebas o exámenes, si es que tú las haces en tu homeschool, cuáles fueron ellas, cuál fue la fecha en que tú las hiciste, la materia, el tema que cubriste y también cuál fue la nota que se obtuvo. Por ejemplo, en mi caso, yo hago con mi hija diferentes dictados de ortografía y este me serviría para poder colocar un registro de todas las notas que ella ha hecho durante todo el año. Recuerda que tanto la hoja de temas cubiertos como la de las pruebas o exámenes pueden ser generales, incluyendo todas las materias al mismo tiempo, o puedes imprimir diferentes copias de estas y utilizar una hoja por materia. Así que si te das cuenta, acá en la de temas cubiertos puedes poner la materia y usar esta, y de igual manera puedes utilizar la de pruebas o exámenes por si deseas dividirlo por materia. A continuación, una de las partes más importantes del portafolio es el reporte de progreso. Sabemos de que en todos lados se solicita un reporte de progreso para poder
determinar si tu hijo tuvo algún tipo de progreso o si se estancó en cuestión educativa. Así que pues esto es bastante obvio para poder explicar, pero tienes todas las opciones de los datos personales de tus hijos o tu hijo, la materia. Está la opción de trimestre si es que tú manejas trimestre y la opción de semestre si es que tú manejas la opción de semestre. Al final tenemos la opción de promedio para que tú puedas colocar la nota final de cada una de estas materias. Y al final tenemos una área de anotaciones donde tú vas a incluir algún tipo de nota que quieras que la persona que esté revisando este reporte o este portafolio sepa, como por ejemplo de que tú manejas semestre o que tú haces homeschool durante todo el año o que tú utilizas determinado sistema de homeschool. Este es el área para poder incluir todas esas anotaciones. Esta hoja la podemos colocar de este lado para que nuevamente la persona pueda tener un doble folio para poder estar viendo más información al respecto de tu homeschool. La siguiente hoja que yo te aconsejaría colocar sería metas y objetivos. Acá, como te das cuenta, lo hemos hecho por materia y no hemos colocado líneas para que tú puedas tener la opción de utilizar todo este espacio. Si necesitas más espacio, puedes colocar, por ejemplo, lenguaje acá, llenar todas tus metas y objetivos. Y si necesitas, puedes utilizar este otro recuadro acá, utilizando nuevamente la opción de materia y colocar el nombre del lenguaje, y podrás utilizar estos dos o estos cuatro si lo necesitas e imprimir varias copias de esta hoja para poder utilizarlo para todas las materias. La última forma que vamos a llenar es la de evidencias adjuntas. El propósito de esta forma es que sirva de guía para la persona que está revisando tu portafolio, para que esta persona pueda saber qué es lo que va a encontrar en el área de evidencias. Incluye la fecha, la evidencia y cuál es la descripción de esa evidencia. Recuerda de que aquí puedes imprimir varias de estas hojas para poderlas utilizar por materia, o si deseas incluir solamente una que tenga todas las materias de todas las evidencias en esta misma hoja. Ahora vas a poder encontrar la carátula del álbum de fotos. Esta sección es exclusivamente para que puedas colocar algunas fotografías de tus hijos haciendo actividades en tu homeschool. Recuerda que algunas características especiales que tienen que tener tus fotografías es que en ellas deben de aparecer tus hijos de cuerpo completo haciendo la actividad o realizando la manualidad o la hoja de trabajo que tú vas a compartir en tu portafolio. También recuerda que estas fotografías deben de ser claras y deben de tener una descripción acerca de qué es lo que está sucediendo en la fotografía para que la persona que está revisando este portafolio pueda tener toda la información al respecto. La última parte de nuestro portafolio es el álbum de fotos. A partir de acá tú vas a encontrar en nuestro diseño diferentes estilos de marcos para fotos, diferentes colores para que tú puedas utilizarlos. Trae un área de color para que tú puedas cortar la fotografía y colocarla acá, y trae también una línea para que tú puedas hacer una descripción un poco más en detalle acerca de qué es lo que está viendo la persona en este álbum de fotos. Así que tú puedes imprimir el color que tú desees. No es necesario que imprimas todas, pero si a ti te gustan más este tipo de colores, tú puedes imprimir más de estas hojas y obviar tal vez este color de hoja o algún otro color de hoja que a ti no te guste. Así que pusimos varias opciones de colores para que tú puedas imprimir la que a ti más te guste, o si quieres imprimirlas todas y utilizarlas todas, también lo puedes hacer de esa manera. Con respecto a la carátula, también tenemos acá la opción para que puedas colocar el nombre de tu hijo acá arriba. Recordemos de que los portafolios son muy gruesos, y entonces vas a tener la opción de poder colocar esto acá para que la persona que esté revisando tu portafolio recuerde el nombre, y puedes colocar una foto de tu hijo, su cara acá también, para que la persona pueda recordar la cara del niño. Y también acá hemos colocado esta línea que es para que tú puedas colocar el año en el que tú estás presentando este portafolio.
Puedes imprimir tus fotografías en papel de fotografía normal, ya sea en tu casa o a través de algún servicio de fotografía, o puedes imprimirlas en papel como yo lo hice en esta ocasión. Estas fotografías están impresas en un tamaño de 4 por 6 pulgadas y voy a recortarlas para poderlas poner en nuestro álbum de fotos. Para esa actividad yo tengo estas tijeritas, que son tijeras que tienen diferentes formas en el filo para que puedan tener un acabado muy bonito alrededor, y las voy a estar utilizando para cortar mis fotografías. Yo imprimí esta fotografía de mi hija buscando una definición en el diccionario. Te recuerdo también de que debes de incluir las fotografías donde tus hijos están de cuerpo completo haciendo la actividad y que tú expliques qué es lo que ellos están haciendo. Por cuestiones de privacidad yo no he colocado esa fotografía acá, pero recuerda que tus hijos tienen que aparecer en las fotografías de cuerpo completo, o al menos su cara, haciendo este tipo de actividades. Para poder darle un toque más personal, pues yo tengo estas tijeras que te mostré al inicio, que tienen diferentes formas en los filos para que tú puedas cortar las hojas y puedas darle una presentación un poco diferente. Así que tú puedes venir y cortar las hojas de la manera que tú desees. Tal vez un poco más cerca. Puedes recortarla para que tú puedas darle ese efecto que tú desees. Si tú quieres hacer un estilo de scrapbooking, también lo puedes hacer usando diferentes washi tapes o usando diferentes estilos. Es cuestión de tu creatividad para poder hacerlo de la manera que tú desees y creas que se ve mejor. Esa es la ventaja del portafolio, que tú no tienes pues nada escrito, a no ser de que tu dirección de educación te lo exija de esa manera. Tú vas a tener que cumplir con los requisitos, pero si no, puedes tener completa libertad de poder hacer este tipo de actividades creativas. Así que tú puedes recortar esto, puedes cortarlo al tamaño que tú necesites y puedes colocarlo acá en estos marcos para que tú puedas utilizar el color que tenemos de fondo y que pueda verse un poco más presentable. Así que esta idea es la que yo te puedo dar para que tú puedas usar nuestro álbum de fotos. Recuerda que el orden en el que está hecho este portafolio no quiere decir que ese es el orden exacto en el que tienes que poner cada una de las secciones en tu portafolio. Recuerda que puedes jugar con las hojas, puedes incluir los trabajos por materia o puedes incluir todo este portafolio primero al inicio y después vas a poder colocar todas las fotografías y al final vas a poder colocar todos los materiales extra que vas a incluir en tu portafolio. Para tu área de evidencias puedes utilizar estos separadores de materias para poder dividir las evidencias y que la persona pueda tener un poco más claro a qué corresponde cada trabajo. Puedes incluir uno o muchos trabajos, puedes incluir cualquier tipo de trabajo que tú desees. Si en caso no llegara a caber en estas hojas como en este caso, puedes utilizar diferentes métodos para poder incluirlos. Si tú deseas incluir todo en este tipo de hojas, vas a tener que doblarlos para que puedan estar incluidos en estas hojas protectoras para que no se averíen con el peso o no se averíen con el uso. Si necesitas incluir en tus evidencias algún material que no cabe en este formato de tamaño carta, puedes incluir diferentes opciones, como por ejemplo, he visto que personas
consiguen cajas de pizza que están limpias, obviamente, y las personalizan y las utilizan para poder incluir materiales que se pueden dañar en el momento de poderlos colocar en estas hojas protectoras que son de plástico. Puedes incluir también un sobre hecho por ti mismo que sea grueso para que pueda soportar el que lo lleven y lo traigan y que pueda estar archivado en tu dirección de educación. Recuerda que es recomendable el que imprimas o hagas 2 copias de tu portafolio. Obviamente el original tiene que ir al Departamento de Educación y tú te quedas con una copia de todo lo que entregaste para que lo puedas tener en tus archivos en tu casa. Acá en los Estados Unidos te recomiendan que guardes la copia de tus portafolios por 2 años consecutivos. Tienes que consultar a tu Departamento de Educación y las leyes de tu país o tu estado para que tú puedas saber cuáles son las indicaciones con respecto a cómo hacer una copia, cómo guardarla, por cuánto tiempo guardarla, etcétera. Finalmente, recuerda que este portafolio está disponible gratuitamente por tiempo limitado cuando vayas a la descripción del video y le des clic al enlace que está allí disponible para ti. También te invito a que te suscribas a nuestro canal acá en YouTube, que le des like a nuestra página en Facebook, que nos sigas en Instagram o que nos visites en vidahomeschool.net, donde tenemos más material que tú puedes descargar gratuitamente para uso de tu homeschool. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Vida Homeschool. Esperamos contar contigo la próxima vez, acá en Vida Homeschool. Bye.